Pamela, con Pamela Aguirre, parlamentaria andina, está del correísmo, de la Revolución Ciudadana. Buen día, Manabí lo escucha. Estamos viviendo en un país que no es el que queremos, Pamela. Buen día. Buen día, Argemiro. Buen día, Luis. Muchas gracias por su cordial invitación. Un saludo muy efusivo al pueblo manabita. Gracias por mantenerse de pie para que acabe esta tragedia que estamos viviendo como país. Muchas gracias a usted por decirlo. Solo recoge el sentir ciudadano, como lo deben hacer nuestros periodistas. La desesperanza, el dolor, el escándalo, el show mediático constante, que lo único que ha hecho es desgastarnos, que nos ha dolido profundamente, pero que esconde la verdad. Y la verdad es que 6 de cada 10 ecuatorianos, según cifras de la CELAC, se quedaron sin empleo durante este año. Correcto. Usted como parlamentaria andina, para explicarnos, porque muchas de las personas no conocemos o no sabemos, ¿qué puede incidir el Parlamento andino en pueblos como el de Ecuador? Bueno, el Parlamento andino es parte del sistema andino de integración, que es el órgano legislativo del sistema andino de integración, es el Parlamento andino. Nosotros hacemos normas, hacemos leyes, pero lamentablemente nuestras normas no son vinculantes. Es decir, que depende de la voluntad política de los gobiernos para tomarlas en cuenta o no tomarlas en cuenta. Tristemente, el gobierno ecuatoriano ha hecho caso omiso a todas las sugerencias, las recomendaciones y proyectos normativos que hemos presentado. Por ejemplo, el no pago de la deuda externa. Hemos pedido a nivel internacional los países andinos que Latinoamérica no pague la deuda externa o que al menos se le dé un refinanciamiento durante 15, 20 años. Sin embargo, el gobierno de Ecuador hizo todo lo contrario, fue y pagó la deuda. También hemos pedido que la banca arrime el hombro en esta situación tan difícil y no cobre ni mora, ni intereses, ni cobranza judicial, y le dé un periodo para que el ciudadano pueda recuperarse económicamente. Sin embargo, la banca hizo todo lo contrario. Durante los 3 primeros meses no les cobró, pero después les cobró acumulado, que es peor. Entonces, todas las recomendaciones, todos los proyectos normativos que ha presentado el Parlamento andino se hacen caso omiso por parte de los gobiernos. Sin embargo, es muy importante para mí aclarar que no es que el Ecuador se puede salir del Parlamento andino. El Ecuador tendría que renunciar a la comunidad andina. Y la comunidad andina presta innumerables beneficios, sobre todo en temas de exportación y en temas de movilidad humana. Nosotros, ustedes han visto, tenemos el pasaporte de la comunidad andina y eso nos permite la entrada a un sinnúmero de países y también la entrada a nuestros países vecinos. Pero lo más importante es que la mayor cantidad de nuestras exportaciones se van hacia Colombia y hacia Perú, hacia nuestros países vecinos. Si usted pone una tienda, ¿quién vende primero? Al vecino de al lado. Y eso es lo que ha pasado con el sistema andino y con la comunidad andina. Tenemos un sinnúmero de acuerdos dentro de la comunidad para evitar aranceles, para precautelar los productos, entre otros temas. Por eso, salirse de la comunidad andina sería un error garrafal. Lo hizo Venezuela en el 2005, y primero que no es que te sales de inmediatamente, estás fuera de la comunidad andina, no. Firmas un protocolo y se demora 5 años en salirse. Lo hizo Venezuela y ahora ha tratado de firmar convenios bilaterales con cada uno de los países que eran parte de la comunidad andina. Entonces esa opción es completamente inválida dentro de una economía desgastada, que lo primero y lo más importante que debe hacer es apuntarle a las exportaciones. Y respecto al Parlamento, es un pedido constante a los gobiernos que pongan atención a lo que hemos recomendado, a las legislaciones que hemos enviado a los congresos. En julio del 2019 yo presenté un marco, una recomendación normativa respecto a que el Internet sea un servicio público. Pensaron que no era necesario. Ahora que vivimos una pandemia donde los jóvenes, los niños necesitan el Internet para poder estudiar, lo empiezan a pensar. ¿Por qué nosotros no actuamos de avanzada? ¿Por qué el Ecuador tiene que esperar que suceda el problema para tratar de reaccionar y no previene, como lo hemos hecho? En febrero enviamos una serie de normativas
sobre el COVID, sobre todas las medidas de protección, el tema de cierre de fronteras, el tema de exportaciones para todos los países andinos. Nadie nos tomó en cuenta. Ahora estamos viviendo las consecuencias. A ver, el Parlamento andino no es vinculante en sus decisiones, ¿no es cierto? Más o menos, y malas son las comparaciones, más o menos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sugiere, promociona, qué sé yo, solicita a los países, pero no tiene ninguna medida coercitiva, no son vinculantes. Incluso hoy se sigue cuestionando la vigencia del Parlamento andino. ¿Para qué sirve? Si nadie le hace caso, usted lo que me acaba de decir con respecto a la deuda, el Ecuador no hizo caso. ¿Hasta cuándo puede durar esa inercia en que se mantiene al Parlamento andino? Es un tema de voluntad política. Lastimosamente los gobiernos no entienden las normas de carácter técnico que hemos emitido desde el Parlamento. Sin embargo, como le comentaba, el Parlamento no puede desaparecer por sí mismo. El Parlamento es parte del sistema andino de integración y el Ecuador tendría que renunciar al Acuerdo de Cartagena y renunciar a todos los beneficios de exportación y de importación de una serie de productos con Colombia y con Perú. Por ejemplo, la negociación de la visa Schengen y la negociación del tratado con la Unión Europea fue parte del bloque andino. No es que la Unión Europea negoció con Ecuador, sino negoció con la comunidad andina. Entonces, esos son los tipos de beneficios que tal vez a la ciudadanía no les son palpables, sin embargo existen. Todas nuestras exportaciones en temas de arroz, en temas de productos de la sierra, de la costa, etcétera, son reguladas por las normas de la comunidad andina. Y eso no se puede perder. Claro, pero no es lo ideal, ¿no es cierto? No es lo ideal. Nosotros deberíamos ser como el Parlamento Europeo, cuyas normas aprobadas se convierten inmediatamente en vinculantes. Lastimosamente no ha sido así, o por lo menos tener un alto nivel de comprensión política de que las asambleas y los congresos adopten la normativa que estamos presentando, porque somos como los organismos internacionales. Usted lo ha dicho muy claro, la UNICEF, la UNESCO, da una serie de recomendaciones y directrices para que los gobiernos actúen. Por ejemplo, el tema de la lactancia materna. La OMS te dice 6 meses lactancia exclusiva, 2 años lactancia complementaria. Es el gobierno el que tiene que, a través de su normativa, hacer que estos derechos se hagan realidad. Dígame una cosa, para ilustrarnos y ilustrar a nuestros oyentes, ¿cuál es la rutina? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo opera el Parlamento andino durante todo el año? Bueno, la sede del Parlamento andino está en Bogotá, Colombia. Nosotros viajamos cada mes a las sesiones convocadas desde la presidencia y ahí presentamos una serie de proyectos. Sin embargo, también tenemos la sede de la representación nacional en Quito. Ahí trabajamos diariamente, bueno, hasta antes de la pandemia teníamos atención abierta al público y demás, y también nos reunimos como oficina parlamentaria del Ecuador. ¿Qué hacemos? Y le puedo contar más bien en mi caso particular, la construcción normativa que se presenta ante el Parlamento y la plenaria se hace a través de una profunda comunicación con los ciudadanos. Por ejemplo, para sacar el marco normativo de empoderamiento de las mujeres, nos hemos reunido con una serie de organizaciones sociales y presentamos este marco normativo a la plenaria del Parlamento andino. Nosotros lo que hacemos es normas, y para hacer las normas tenemos que tener un componente técnico, por eso siempre nos reunimos con la academia. Adicionalmente, tenemos que tener un componente social, la participación ciudadana es fundamental. Y luego presentamos esta normativa, la debatimos a profundidad en las comisiones del Parlamento. Yo soy miembro de la Comisión de Educación y también de la Comisión de la Mujer. Y de ahí presentamos, aprobamos y enviamos a la plenaria. Es el trámite legislativo igual que la Asamblea Nacional o de cualquier congreso. Pero esas reuniones mensuales, ¿qué tiempo duran? Las reuniones mensuales son una semana
una semana al mes que sesionamos de lunes a viernes. Pero durante el resto del mes sesionamos en nuestras representaciones nacionales, porque también tenemos nuestra representación nacional que es de Ecuador. Y ahí sesionamos de la misma forma que lo hace cualquier congreso o asamblea. O sea, los 5 parlamentarios de cada país sesionan en sus países. Exactamente, los 5 parlamentarios sesionamos dentro de nuestras representaciones. Nosotros sesionamos en Quito. Cuando hay propuestas, puede ser que hayan 2 a favor, 3 en contra, no se ponen de acuerdo, y si es una decisión que la tiene que tomar el Parlamento, entonces ustedes buscan coincidencias con parlamentarios de otros países, me imagino. Completamente, está en lo cierto. Generalmente es difícil ponerse de acuerdo porque somos de líneas políticas muy distintas. Sin embargo, hay temas de avanzada donde sí hemos logrado ponernos de acuerdo, y el tema más importante que estamos impulsando, he presentado la iniciativa en conjunto con un senador chileno y un parlamentario andino peruano para evitar que la presidencia del BID sea arrebatada a Latinoamérica. En el mes de septiembre serán las elecciones de la presidencia del BID, y durante 60 años siempre se ha respetado que la presidencia del BID sea para Latinoamérica, porque la sede se encuentra en Washington, entonces la sede es para Estados Unidos, pero la presidencia es para Latinoamérica. Hemos impulsado una campaña regional donde se han sumado expresidentes de todas las líneas políticas, izquierda y derecha, ex cancilleres, ex ministros de Hacienda, ex ministros de Finanzas. Los políticos a nivel de toda Latinoamérica nos hemos sumado para pedir a nuestros gobiernos que no apoyen al candidato de Trump, porque Trump quiere imponernos un candidato y politizar el BID. La mayoría de los proyectos que ha realizado Ecuador ha sido con financiamiento del BID, y lo mismo sucede en toda Latinoamérica. Perder el BID sería un golpe terrible para la infraestructura latinoamericana y para todo tipo de proyectos. Por eso es tan importante que como parlamentarios nos hayamos sumado, y la línea más recalcitrante de derecha y la línea también más fuerte de izquierda se unieron para pedirle al gobierno de Ecuador que no apoye al candidato de Donald Trump. Ecuador y Brasil son los 2 únicos países que están apoyando al candidato de Donald Trump. Bolsonaro y Lenin, en lugar de defender la dignidad regional, están apoyando a Trump, que nos quiere imponer un candidato completamente fascista, un candidato que va a politizar el organismo, que no nos va a entregar los créditos, que nos va a poner condiciones para cualquier tipo de crédito. Por eso, ahora más que nunca, se tienen que acoger las recomendaciones normativas de los organismos supranacionales. Lo mismo hemos hecho en el tema de la vacuna, lo mismo hemos trabajado a manera regional con el Parlatino, con el Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, con el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur. De manera conjunta hemos propuesto una serie de iniciativas que los gobiernos en muchos casos nos han hecho caso. Por ejemplo, Colombia ha aprobado la necesidad de renta mínima. Chile ha aprobado, está debatiendo el impuesto a los superricos, porque los ciudadanos han tenido que afrontar las clases medias, medias altas y altas, han tenido que afrontar la crisis. Sin embargo, hay un grupo de ciudadanos que no ha sido tocado en absoluto, que son los multimillonarios, los súper ricos. Y ellos, que son los dueños de las telefónicas, de empresas petroleras y de la banca, son los que menos han apoyado en esta crisis tan dolorosa como es la pandemia. Y tendrían que tener un impuesto especial para poder sostener al país. Aterrizando eso en Ecuador, si es que la banca tan solo pagara el 10% de las ganancias extraordinarias que tuvo en el 2019, podríamos tener un fondo para que se paguen al menos a los servidores públicos de primera línea, que es el personal médico. No puede sentir el ciudadano ecuatoriano mayor indignación que a sus médicos y al personal de salud no se les pague. ¿En qué nos hemos convertido? En todos los países del mundo son los primeros en ser pagados, en ser atendidos y en ser agradecidos. Sin embargo, aquí siguen impagos. Asambleísta. Dicen que no hay recursos. Volviendo al tema electoral, en septiembre son las elecciones, ¿no es cierto? Pero se necesita un quórum del 75%.
México, Costa Rica y Chile entraron a apoyar ya la tesis de que debe mantenerse un presidente latinoamericano, y el periódico Los Angeles Times dice que Canadá podría sumarse en los próximos días a la tesis de Argentina de una táctica obstaculizadora para intentar parar las ansias de control de América a través del crédito del presidente Donald Trump, que en definitiva no, a mi criterio, no va a ser reelecto en los Estados Unidos, pero quiere dejar puestos sus títeres en estos organismos multinacionales. Se tendrán los votos para no permitir que se elija en septiembre el presidente del BID. Dependemos de Ecuador y de Brasil. Estados Unidos tiene un 30% en porcentaje de votos. Sin embargo, toda Latinoamérica, como le comento, se ha unido y va a votar en contra del candidato de Trump. O al menos la otra táctica que hemos recomendado es aplazar las elecciones para que Trump no pueda poner a su títere, como usted lo ha dicho correctamente, y con el nuevo presidente de Estados Unidos ya poder elegir al presidente latinoamericano. Sabe que históricamente los demócratas y republicanos, Bush, Obama, todos los expresidentes de Estados Unidos siempre respetaron la soberanía de Latinoamérica respecto a la presidencia del BID. Es Donald Trump quien quiere romper esta tradición histórica que empezó con el presidente Eisenhower, donde se respetaba plenamente al BID como un organismo de financiamiento latinoamericano. Le pedimos al gobierno ecuatoriano, le pedimos al ministro Martínez en cada uno de los espacios, a través de todo tipo de normas, recomendaciones, que no voten por el candidato de Trump. Y como parlamentaria andina, nuevamente, es un ruego latinoamericano de que no voten por el candidato de Trump, o al menos que permitan que las elecciones sean aplazadas. ¿Y qué dice el presidente Moreno? Apoya completamente al candidato de Trump. El ministro Martínez Richard Martínez, ha dicho frontalmente que el candidato de Trump es la persona correcta, la persona técnica para ocupar este organismo. Mientras la Latinoamérica entera, gobiernos de derecha como Juan Manuel Santos, Uruguay, ministros, Uruguay, todos Chile, dicen que no puede apoyarse el candidato de Trump. Solo Bolsonaro, que nosotros conocemos la política de Bolsonaro, la política internacional de Bolsonaro, que es muy similar a la de Donald Trump, y Lenin Moreno apoyan al candidato de Trump. En lugar de ser referentes de una defensa regional por Latinoamérica, somos referentes de ponerse al pie de un presidente como es Donald Trump, completamente fascista, y que ha demostrado su odio profundo a Latinoamérica. Mauricio Claver Carone, que es el candidato de Trump, acusa a la Argentina de emprender una táctica obstaculizadora para intentar secuestrar la elección, dice. Pero lo que no entienden, y no entiende el bolsonazo de Bolsonaro, ni el de acá de Ecuador, Moreno, es que es Banco Interamericano de Desarrollo. No lo puede manejar un país desarrollado, en eso, ¿no es cierto? En todo caso, hay que seguir adelante y no permitir que se reúne el 75%, que es el quórum que necesitan en el mes de septiembre, y postergar las elecciones para ver si la posibilidad de que se elija con un nuevo presidente de los Estados Unidos que respete esa tradición. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad, y les pedimos a los ciudadanos que este show político del tema de Bucaram, todo el tema que nos han pasado por televisión como que fuera una novela de narcos, lo único que hace es ocultar lo que está pasando en la política internacional, las garras de Donald Trump sobre el BID, los pagos de más de 130 millones de dólares en deuda externa. La verdadera corrupción es la política internacional que está llevando el Ecuador. Perfecto, muchas gracias.